Yo entro al lugar. Le doy muchísimas gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar reunidos nuevamente aquí. Quiero más o menos hacer remembranza de lo que hace 8 días estuvimos estudiando la palabra de Dios. El tema de hace 8 días se llamó convicción y estuvimos escudriñando en la palabra que es sumamente importante que la palabra de Dios sea la constitución de nuestras vidas. Estuvimos viendo que realmente la verdadera fe viene en la palabra de Dios. Estuvimos analizando cómo muchas veces confundimos a lo mejor la esperanza en algo y realmente no es fe, sino nada más una simple esperanza de algo que vamos a obtener, pero la verdadera fe viene totalmente confirmada en lo que es la palabra de Dios, viene totalmente escriturada, de tal manera que el Señor por eso mismo la ha llamado, ¿no? como una sagrada escritura. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios es de la manera que hemos podido verdaderamente conocer a nuestro Padre Celestial. O sea, como lo habíamos también platicado, la Biblia no es la que nos salva, quien nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que realmente consumó ese proyecto de vida eterna que tenía el Padre Celestial para con nosotros. Pero simplemente eso lo hemos estado viendo que Él lo hizo por el gran amor que nos tiene y en la palabra de Dios encontramos precisamente todo ese amor. Realmente la Biblia no es un simple libro, no es un libro de instrucciones también como muchas veces la gente lo dice, es un libro de amor que el Señor ha escrito para todos sus hijos. Entonces en este momento yo digo esto porque, como les dije, van a ir seriadas los mensajes que vamos a estar viendo en estos últimos tiempos, en estos próximos tiempos, perdón. La serie, como lo había ya dicho antes, se llama Cimientos de la Fe. Ese es el nombre de la serie que estamos llevando con estos mensajes, pero el mensaje del día de hoy se va a llamar A Él Oír. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Ya están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Ok. Vamos a Mateo 17, por favor. Y vamos a leer del 1, Mateo 17, del 1 al 9, vamos a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión
hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, estoy leyendo algo que estremece mi alma, Señor, que me da aliento, Señor, que me da fortaleza, que me da algo tan hermoso en mi vida, Señor, que yo te doy muchísimas gracias, porque me das la oportunidad de ser portador de este mensaje, Señor, de ser portador de esta palabra, Padre. Yo te pido que en este momento, Señor, derrames, Padre, el poder de tu precioso Espíritu Santo en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes y de los que están viendo, Señor, este mensaje. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has santificado tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Padre. Gracias porque tú estás en nosotros y tú nos das la oportunidad, Señor, de que la manifestación de tu precioso Espíritu Santo tome el control de este lugar, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Te pido que abra, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros para que toda esta palabra, Señor, pueda ser rema en nuestras vidas y se haga viva en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, Señor, gracias. Perdón, pero el Espíritu Santo me entusiasma mucho de la palabra. La palabra entusiasmar, cuando se dice estoy entusiasmado, quiere decir que estoy poseído por Dios. Esa es la palabra entusiasma. Hay veces que la gente confunde la palabra entusiasma con emoción y es muy diferente. Las emociones vienen de nuestro corazón carnal, el entusiasmo viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, viene un entusiasmo en nuestras vidas y viene algo que muchas veces nos hace hasta temblar. Y la palabra de nuestro Señor, eso hace siempre en mi vida, me hace temblar de emoción, me hace temblar de entusiasmo. Entonces, aquí estamos viendo una de las porciones bíblicas que han llegado a ser rema en mi vida de una manera tremenda, porque hace mucho tiempo, cuando yo iniciaba los caminos del Señor, habían veces que venía a mi entendimiento confusión. Ya hemos visto que la fe en la palabra de Dios, esa es la verdadera fe, es la fe que viene de lo alto, es la fe que Dios nos pide realmente que tengamos para que de esa manera Él pueda vivir en nosotros. Por medio de esa fe es de la manera en que nosotros verdaderamente podemos llevar a cabo los ministerios que el Señor ponga en nuestras vidas, el ser verdaderamente hijos de Él. Esa fe es la que nos ha salvado por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que yo muchas veces decía, sí, qué bueno el tener fe en que la Biblia es la que va a aportar a mi vida todo el entendimiento que yo debo de tener de lo que Dios, del propósito que Dios tiene para conmigo. Pero bueno, yo empezaba a leer muchas cosas en la Biblia que de repente entraban en cierta confusión. ¿Por qué en cierta confusión? Porque sabemos que existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe muchas palabras que llegaron a hablar los profetas, muchas palabras que quedaron plasmadas en la ley mosaica, en la ley de Moisés, que esa ley pues inició con los 10 mandamientos, que creo que todos los conocemos. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo empezaba a leer el Nuevo Testamento, pues habían muchas situaciones que yo veía un poco diferentes a las que encontraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento me daba yo cuenta de que Dios se regía por ley, se regía por muchas cosas que el pueblo judío había estado llevando a cabo durante muchos siglos, y Dios daba muchos mandatos muy distintos a los que yo encontraba en el Nuevo Testamento. Entonces,
pues una vez yo preguntándole al Señor, ¿por qué, Padre mío, yo me confundo? O sea, hay veces que yo empiezo a ver que necesito hacer ciertos sacrificios, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, pero hay veces que en el Nuevo Testamento me encuentro con que, pues tú ya lo hiciste todo en esa cruz. Entonces, Dios mío, ¿qué es lo que realmente necesito yo leer en tu palabra, aprender, para que no me confunda, Señor? Entonces, Dios me llevó a este pasaje precisamente. Dios me reveló Mateo 17, del 1 al 9. Aquí estamos viendo una porción de la Biblia que es muy conocida, cuando el Señor se transfiguró. Él pues estaba con todos sus discípulos y de repente tomó a estos tres discípulos. A estos tres discípulos, normalmente cuando nos ponemos a escudriñar los evangelios, vemos que pues eran las personas más cercanas de nuestro Señor Jesús, lo que era Pedro, Juan y Jacobo. Ellos eran personajes que pues eran ahora sí como quien dice sus íntimos. Entonces, como sus íntimos que eran, Él los lleva a este monte santo, en donde hay una transfiguración de nuestro Señor. En ese momento viene y se aparece delante de los ojos de los discípulos, se aparece también Moisés y se aparece Elías. Entonces, precisamente ahí fue donde yo empecé a más o menos a entender la revelación que el Señor me estaba queriendo dar con esta palabra. Sabemos que Moisés, él fue el que representó la ley. Moisés fue quien tuvo esa conexión con nuestro Padre Jehová, en aquel monte santo también, en donde se le entrega las tablas de los 10 mandamientos, la ley. Entonces, Moisés representa la ley, que fue la ley, algo en lo cual se basó el pueblo judío durante muchos siglos. Luego vemos que también está Elías. Elías es uno de los profetas mayores, y bueno, realmente bíblicamente hablando, pues es el profeta con más jerarquía proféticamente hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí Elías está representando a los profetas. Están representándose dos personajes por los cuales Dios manifestó su voluntad ante el pueblo de Dios. Entonces, viendo eso, Pedro siendo judío, un judío legalista, un judío que estaba muy apegado a las leyes, pues para él fue un impacto, precisamente porque él sabía quién era Elías y quién era Moisés. De tal manera que él agarra y le dice a Jesús: Señor, vamos a hacer 3 enramadas. 3 enramadas, él se refería a chozas en las cuales pudieran pasar la noche, en las cuales pudieran dormir, en las cuales pudieran protegerse del clima, de las intempestades del clima que pudieran haber en ese momento. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando empezamos a ver esta revelación que el Señor me da por medio de esta palabra? Estamos viendo que Pedro, siendo un buen religioso, él estaba queriendo proteger tanto la ley como a los profetas, que es de donde él había llegado a emanar su fe. ¿Por qué? Porque pues él era un judío, entonces él venía de eso, ¿no? Pero aquí estamos viendo que pues Jesús no le respondió nada, y en eso viene una voz, que es donde viene aquí el clímax de este tema que vamos a llevar a cabo. Dice, mientras aún, en el 5, perdón, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí está el clímax de este mensaje: a él oíd. O sea, precisamente los discípulos más apegados a nuestro Jesús estaban viendo, más bien estaban oyendo una voz, que es la voz de Jehová, es la voz del Padre, que está diciendo: a él oíd. A Jesús lo está en ese momento poniendo delante de la ley y delante de los profetas, diciéndoles: a él oíd. O sea, sabemos, como lo estábamos estudiando, que la ley y los profetas
pues era la constitución de aquel entonces para que la gente verdaderamente pudiera caminar a la voluntad de nuestro Dios. Pero en este momento, Dios está diciendo, mira, profetas, miren, ley, ahora está aquí mi Hijo amado, del quien tengo complacencia, ahora a Él oír. Entonces, en ese momento, cuando me viene esta revelación a mi vida, dije, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo me estaba haciendo bolas, me estaba haciendo pelotas. ¿Por qué? Porque de repente oía a los profetas del Antiguo Testamento, de repente oía lo de la ley, y de repente oía cosas que Pablo escribía en el Nuevo Testamento, cosas del mismo Evangelio que nuestro Señor Jesús decía, y se me hacía bolas la cabeza. Entonces, de esa manera yo empezaba a entrar en ciertas confusiones, ¿no? Y a Dios no le gusta, ¿no?, que nosotros nos confundamos, y por eso es que viene y nos trae este tipo de revelaciones. Y ya en el 9 vemos cómo dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Fíjense, esto también es bien importante, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Precisamente por qué es que el Señor les está diciendo esto, porque Él sabía la revolución que causa el que una persona tenga que romper todas esas estructuras que ha tenido durante años de una manera religiosa, para que les digas, ¿sabes qué? Eso ya quedó a un lado, ya quedó obsoleto. De hoy en adelante, ahora viene esta otra dispensación. Esa dispensación que tú estuviste teniendo durante cierto tiempo, esa dispensación ya fue para aquellos, pero ahora para ti está esta nueva dispensación. Ese fue un pacto, ahora este es un nuevo pacto. Ahora antes estaban bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús sabía que si en ese momento ellos llegaban y a todo el mundo les decían, ¿qué creen? Que ahora a quien tenemos que oír es a Jesús y no a los profetas y no a la ley. No, hombre, pues de por sí se estaba armando una revolución, porque Jesús predicaba palabras de vida eterna que todos los demás realmente no las conocían, y por eso fue lo que pasó, que todos ya conocemos lo que sucedió de los fariseos, del pueblo judío en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde vienen estas cosas tan importantes, que a lo mejor muchas veces hemos llegado a leer esto, pero no lo habíamos escudriñado de la manera que lo estamos haciendo ahorita. Nuestro Señor Jesús les dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, en ese momento ya pueden decirles a las personas esta revelación que tuvieron. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento era donde se iba a abrir la dispensación de la gracia. En realidad aquí todavía no se estaba viviendo la gracia, aunque ya nuestro Señor Jesucristo estaba en el mundo y estaba dando revelaciones ya del nuevo pacto, todavía no empezaban a caminar en la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es la importancia de que nuestro Señor Jesús les decía, todavía no, hasta que yo muera. En el momento en que viene la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento es donde se abre la gracia, es donde se abre esa nueva dispensación de la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Por eso les dijo, hasta que el hombre resucite, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, en el momento en que yo leo esto, ¡pum!, se destapó algo dentro de mis sentidos espirituales, que dije, gracias Dios, de hoy en adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escudriñar realmente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, y todo lo que Él nos dijo, no tengo por qué llevarlo a cabo a mi doctrina. Claro, es hermoso leer el Antiguo Testamento y ver que todo el Antiguo Testamento a final de cuentas habla de nuestro Señor Jesús, y todo el Antiguo Testamento es parte de esa carta de amor que tiene Dios para nosotros. Es hermosísimo leer el Antiguo Testamento, pero cuando ya encontré estas verdades, cuando ya encontré yo en qué momento me encuentro, valga la redundancia, cuando yo ya encontré mi identidad como hijo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando yo empiezo a leer el Antiguo Testamento, vienen otras revelaciones tan hermosas, pero yo ya estando en la gracia, ya no empiezan a influenciar en mi vida doctrinas del Antiguo Testamento.
mi doctrina es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese momento ya digo, gloria a Dios. Entonces yo las prácticas que tengo que llevar en mi vida son las que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque las que Jesús dijo eran las relevantes. Si Jesús no se metió en estas prácticas, en las otras, o no dijo esto o lo otro, es porque realmente no fue relevante para él. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló del Antiguo Testamento a sus discípulos es porque eso era relevante. Precisamente por eso luego hay personas que cuando se hablan de estos temas dicen, pero ¿por qué hay cosas que sí toman el Antiguo Testamento para hablar en la gracia y esto? ¿Por qué? Porque realmente el Antiguo Testamento no porque sea que fue escrito para los judíos en otras épocas o lo que sea, no por eso no trae revelaciones también de vida eterna. Nada más que es la diferencia que no lo voy a tomar como doctrina, todo lo que tomaron como doctrina los del Antiguo Testamento. Ahora mi doctrina es la doctrina de mi Señor Jesús. ¿Amén? Ok, entonces en ese momento yo les estoy dando el testimonio de lo que pasó en mi vida. Por eso es que ahorita que estamos hablando de los cimientos de la fe, se me hace muy importante, y más bien no a mí, sino al Espíritu Santo, creo que se le hizo muy importante que habláramos de esto, porque el tema de hoy yo pensaba que iba a ser otro, pero sin embargo ayer el Señor me reveló que este era el tema que iba a dar continuidad a cimientos de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo que nuestro Señor Jesús es la única voz autorizada para que nuestra doctrina pueda llevarse a cabo. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a leer Hebreos 1:1 y va a ser del 1 al 4, por favor. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. En el 3 vemos que dice, con la palabra de su poder. En el 1 estamos viendo que dice claramente que en otros tiempos, o sea, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, habló por sus profetas, pero en estos tiempos habla por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios ahora nos habla por medio de Jesús. No necesitamos que Dios ya nos hable por lo que le habló a de los antiguos tiempos. Ya Dios no nos habla por medio de los profetas. Dios no nos habla por medio de la ley. Ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que ahorita me estoy metiendo en un tema de los profetas, que eso lo vamos a escudriñar con calma más adelante, pero así a grosso modo les digo, no es que no existan los profetas en la actualidad, claro, existen los profetas del Nuevo Testamento también, pero son muy diferentes los profetas del Nuevo Testamento que los del Antiguo Testamento. Entonces, sabemos que en la actualidad el Señor, porque así le place, nos ha dado la oportunidad de tener dones proféticos y muchos otros dones. Ha dado ministerios proféticos también. Pero ¿qué sucede? Más adelante veremos de qué manera es como se manejan los profetas del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Pero por eso así a grosso modo les digo, no es que yo esté hablando que los profetas no existen en estos últimos tiempos. Por supuesto que existen los profetas y los dones proféticos en estos últimos tiempos. Pero ahora la profecía más segura es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En ella es en la que nosotros debemos
de depender, no depender de que alguien venga y me tenga que dar una profecía para yo poder llevar a cabo algo que ya está escrito, que ya mi Señor Jesús me dijo que yo tenía que hacer, porque ya está escrito. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces estamos viendo que solamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder, tiene autoridad. Si yo sacara todas las citas bíblicas para hablar de esto, no acabaríamos, yo creo que ni en un año predicando continuamente de esto, porque son muchísimas. Pero el Señor me dio estas que ahorita vamos a seguir leyendo. Como les había yo dicho, a mí no me gusta solamente leer un simple texto, sino todo el contexto, o si es necesario, todo el capítulo. Perdón. Entonces, para ello vamos a Hebreos 8 y vamos a leer todo el capítulo. Ok. Dice así. De hecho, en la versión Reina Valera 1960, ya ven que aparecen subtítulos, y el subtítulo dice: el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Ok. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién están hablando aquí? De nuestro Señor Jesús. Él es el sumo sacerdote. 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Estamos ya viendo de qué manera es como en el Nuevo Testamento se habla de nuestro Señor Jesús, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense esto que les dice aquí, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, vean cómo aquí el Señor desde aquel entonces ya está previniendo de cómo iba a ser el nuevo pacto. Ya no iba a ser por medio de letras nada más, ya iba a ser algo sellado en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán.
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Aquí regresándome tantito a donde dice ninguno enseñará a su prójimo, está hablando de que ahora es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Ya no necesita un hombre darnos doctrina, ahora es el Espíritu Santo el que nos va a dar la doctrina. A eso es a lo que se refiere aquí en este momento nuestro Padre Jehová. Y algo tan hermoso que está diciendo, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento él decía que él se acordaba siempre de los pecados de las personas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se estaba viviendo otro tipo de pacto. Claro, un pacto que los hombres no hacían con él. Esto también más adelante vamos a hablar de lo que son los pactos de nuestro Dios. Realmente los pactos que vemos en la Biblia siempre fueron pactos hechos de Dios para con nosotros. No había ahí un pacto entre Dios y nosotros, que nosotros pactáramos con Él esto y que Él pacta. No. Siempre en la Biblia vamos a encontrar pactos que Dios hacía Él con nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de poder pactar con Dios. Si muchas veces no tenemos la capacidad de pactar con mismos seres humanos que son iguales a nosotros, menos vamos a tener la capacidad de pactar con Dios. Siempre los pactos fueron de Dios para con nosotros. Entonces, aquí ya en el 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora es Cristo el que pone entre nosotros, en nosotros, su mente y su corazón. Cuando viene nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, a darnos vida eterna, cuando viene a nuestras vidas, sabemos que hay varias cosas tan hermosas que llegan a manifestarse en nosotros. Una de ellas es el que nacemos de nuevo, el que somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo bien importante que aquí está hablando nuestro Señor. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo fue que lo hizo? Pues nuestro Señor Jesucristo no hizo nada más una transformación en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo en nosotros fue un intercambio. Ese corazón que teníamos nosotros, lo quitó. Y ahora puso el corazón de Jesucristo en nosotros. Esa mente que nosotros teníamos, esa mente del mundo, esa mente, la quita y viene y pone la mente de Jesucristo en nosotros. Entonces, por eso precisamente dice, ahora ellos van a cumplir mi ley. O sea, ya no necesitamos nosotros estar bajo un yugo para poder cumplir algo que ahora nos nace del corazón. Ahora es por anhelo, ahora yo anhelo cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Ese nuevo pacto ahora ya no simplemente se ha hecho por medio de letras, por medio de templos, no. Ahora el Señor vino y hizo un templo de Él en nosotros. Ahora Él viene y nuestro cuerpo lo hace su cuerpo, nuestra mente la hace su mente, nuestro corazón lo hace su corazón. Entonces en ese momento ya todo lo que va a dominar en nuestras vidas va a ser la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Dice que ya todos esos pecados que nos estorbaban, Él ya no se va a acordar de todos esos pecados. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas promesas que el Señor nos ha hecho y que ha hecho vivas en cada uno de los que hemos nacido de nuevo, nos puede dar este entendimiento de lo que es verdaderamente el nuevo pacto, de lo que es caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a segunda de Pedro,
Segunda de Pedro 1:16, si me hacen el favor. Segunda de Pedro 1:16 y vamos a leerlo hasta el 21. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, se dan cuenta, aquí está platicando Pedro, ahora sí está revelando Pedro, está platicando Pedro la revelación que nuestro Señor Jesucristo les dio en ese Monte Santo. Entonces ya lo está platicando de esta manera aquí en este momento Pedro. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos viendo que ¿cuál es la palabra profética más segura? La de Cristo Jesús. Dice: la cual hacéis bien esclarezca y el lucero de la mañana... Ay, perdón, ya me salté. Bueno, regreso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, entonces vemos que las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, a eso es a lo que verdaderamente debemos nosotros de sujetarnos. A la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos debemos sujetar. ¿Por qué? Porque esa es la luz que va a alumbrar verdaderamente nuestro caminar en esta vida y en la vida eterna. Nuestro Señor Jesús, por eso lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, porque Él es el único que puede llevarnos al Padre. Él es la única antorcha de la cual nosotros debemos de tomarnos para poder llevar a cabo cualquier cosa que verdaderamente a Dios le agrade, que sea verdaderamente la voluntad de nuestro Señor. Yo hace tiempo siempre oraba pidiéndole a Dios, decía: Señor, yo quiero hacer esto y quiero, por favor, que vengas a mí, a mi vida, y que me ayudes a hacer esto. Tengo este propósito, Señor, por favor, ven y ayúdame. Señor, tengo este otro proyecto, bendice mi proyecto, acompáñame tú para poder llevar a cabo este proyecto. Llegó un momento en cuando yo empecé a entender estas revelaciones que el Señor me estaba dando. En ese momento, ¿qué fue lo que vino a mi pensar? Decirle: Señor, la verdad es que ya no quiero invitarte a mis proyectos. Ya no quiero realmente pedirte que me ayudes en esto, que me ayudes en lo otro, que me ayudes en aquello. Ahora más bien, dime cuáles son tus proyectos. Y ahora yo soy el que me quiero involucrar en tus proyectos. Ya no quiero involucrarte en los míos. Ahora yo quiero involucrarme en los tuyos. ¿Por qué? Porque la verdad, el hecho de que yo esté queriendo involucrar en mis proyectos a mi Señor, está demostrándome en mi vida que yo soy soberbio y que yo pienso que tengo una gran inteligencia y que quiero convidarle a mi Señor de mi gran inteligencia, cuando que no es así.
Cuando nosotros verdaderamente empezamos a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora tú vas a pedirle al Señor que Él te diga, que Él te guíe, que Él sea el que tome todas las decisiones por ti. Ya no invitarlo a que se involucre en nuestra vida, más bien nosotros involucrarnos en la vida de Cristo Jesús para que Cristo Jesús fluya a través de la nuestra. Amén. 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 Ok, vamos a Lucas 7:28, por favor. A Lucas 7:28. Bueno, aquí el contexto de lo que vamos a leer de este texto es el ministerio de Juan Bautista. Creo que todos los que estamos aquí hemos conocido cuál fue el ministerio de Juan Bautista. Juan Bautista fue un hombre que estuvo anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no fue un simple hombre. La Escritura hablaba de que el espíritu de Elías iba a manifestarse en la vida de un hombre precisamente para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo que Juan Bautista era un profeta tremendo, era un profeta que incluso llegó a estar arriba del mismo profeta Elías, que era el profeta del que estamos hablando hace un ratito. Entonces vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de Juan Bautista. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, esto también se ha leído en muchos ministerios, en muchas prédicas, en muchos seminarios, pero hay veces que se queda nada más en eso y a lo mejor no se lleva a cabo el escudriñar la revelación de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Bueno, pues yo les digo de esta manera: cuando Juan Bautista llevó a cabo su ministerio, en realidad él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Bueno, no del Antiguo Testamento, más bien del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque Juan Bautista ya es escrito en el Nuevo Testamento, pero no en el Nuevo Pacto. Recordemos que el Nuevo Pacto se da inicio en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Entonces, ¿qué sucede aquí? Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Pacto, y aquí Jesús está diciendo el profeta más grande de todos. Entonces dice: pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Bueno, a Juan Bautista no le tocó la gracia de vivir en la gracia. Esa es precisamente la revelación que el Señor nos quiere dar en esto. Nuestro Señor Jesús, Él no simplemente nos lleva a vivir al cielo. Hay muchas personas que para ellos es el clímax de una relación con Dios. Precisamente ese es el grave problema de que muchas doctrinas llegan a hablar de la salvación simplemente, pues, es que en el momento en que yo muera, pues voy al cielo y ya, tan. No, nuestro Señor Jesús no nos invita nada más a vivir al cielo con la salvación que Él nos da. Nuestro Señor Jesús, cuando dijo: yo soy el camino y yo soy el camino y la verdad y la vida, solo conmigo pueden ir al Padre. Él dijo: ir al Padre. O sea, no simplemente vivir en el cielo, sino ir al Padre. Aquí en este momento estamos viendo que dice nuestro Señor Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos. El Padre Celestial, ¿en dónde vive? En el reino. Él es el Rey de Reyes. Él vive en el reino. Por eso dice que Jesús está sentado con Él a su diestra, al trono. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él no simplemente nos está
dando el pase para vivir en el cielo. Él nos está dando el pase para ser parte de la familia del reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos parte del reino. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos viendo que Juan el Bautista, con todo y el superministeriazo que él traía, él no tuvo la oportunidad de vivir bajo la gracia. Él, cuando él muere, Jesús todavía no había redimido al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Juan Bautista todavía murió en el antiguo pacto. Entonces, por eso aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de que aunque Él fue el mero de todos los profetas, Él realmente no va a tener ni una pizca de lo que nosotros vamos a tener en el reino de los cielos. Amén. Amén. Ok, vamos a Mateo 26, por favor. Y va a ser del 26 al 29. Aquí vamos a ver cómo de una manera simbólica nuestro Señor Jesús, en eso que muchos la conocen como la última cena, algunos le dicen la Santa Cena, en la Biblia realmente dice la Cena del Señor. Entonces, aquí vamos a leer algo en lo cual nuestro Señor Jesús, de una manera simbólica, está culminando el antiguo pacto y está dándole entrada al nuevo pacto. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor en esta congregación, y para ello vamos a tomar ahorita este versículo. Estos versículos son 3 versículos, y terminando de dar ahorita yo la explicación de la Cena del Señor y de qué manera es como el Señor simbólicamente lo habla, vamos a llevar a cabo ese simbolismo. Dice así la palabra de Dios. Mateo 26 al 29, por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde dice? En el reino de mi Padre. Ahora vemos aquí, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo. Ahí muchos podrían decir: ay, ching, aquí se comió una palabra, lo beba de nuevo. ¿No? A lo mejor lo correcto uno podría decir, debe de decir, lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pero no, dice, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está diciendo lo beba nuevo porque precisamente en ese momento él ya lo va a beber bajo la gracia. En este momento todavía no estaban ellos bajo la gracia. En este momento ellos todavía estaban en el antiguo pacto. Entonces, como el vino representa la sangre de nuestro Señor, en este momento era un simple simbolismo de lo que estaba por acontecer en la vida de Cristo Jesús y en la de todos los cristianos. En el momento en que se derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva a beber con nosotros el vino, ya va a ser en el nuevo pacto. Amén. Amén. Entonces por eso dice que lo beba nuevo con vosotros. O sea, el vino va a ser nuevo, ya no va a ser el vino de antes, ahora va a ser el vino nuevo, el vino que ya fue derramado, el vino que fue derramado en una cruz, en la cruz del Calvario, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo, estas son palabras de mucho peso que nuestro Señor dio a su pueblo escogido, que somos todos nosotros. Y eso también después lo vamos
a ir platicando y a ir escudriñando de una manera. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios, él se humilló.